¿Qué onda la muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a Jóvenes en Luz, el podcast. Bien, en el día de hoy estamos en el sexto episodio de Jóvenes en Luz, el podcast. Y muy contento de haber llegado a la mitad de la primera temporada de Jóvenes en Luz, el podcast. Bueno, feliz de que ustedes nos estuvieran acompañando en todo momento. Y bueno, hoy traemos un tema muy especial e importante que, bueno, el Señor estuvo trabajando así en mi vida a través del Espíritu Santo. Y bueno, este es un tema que voy a una parte, porque no es todo el tema en sí, pero es una parte de lo que voy a estar predicando el mismo día 30 que va a ser publicado este episodio. Cuando sea publicado este episodio, yo voy a estar predicando en una reunión final de jóvenes de la zona de acá de la costa. Y bueno, se me designó predicar y bueno, quise traer algo que sea sustancioso, que sea constructivo y que bueno, que sea para la gloria de Dios la palabra que lleve. Y bueno, esto va a ser una pequeña parte porque falta la otra parte que quizás lo hablaremos más adelante. Así que nada, también me sirve para practicar porque no es lo mismo estar frente a la cámara que frente a 300 personas hablando. Y acá que estoy en la comodidad de los que están en el set nada más, es mucho más cómodo. Pero me sirve para practicar. Bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre, bueno, no sobre algo en específico como tal, sino que hablar de cosas que son necesarias para llegar a un punto el cual se hablaría de algo en específico. Y ese alguien, mejor dicho, es el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a decir una realidad, ¿no? Quiero que ustedes sean totalmente sinceros consigo mismos y veamos una realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Todos buscamos vivir por algo o por una causa o una razón o un propósito que nos ofrezca una esperanza de vivir, ¿no? O sea, uno en el día a día, supongamos que uno tiene la esperanza de tener un hogar al fin, una casa como tal y no vivir de alquiler o de casa prestada. Entonces, uno, por ejemplo, trabaja con la esperanza de algún día comprar esa casa o hacerla también. Y esa es una esperanza, bueno, que está bien, sí, pero cuando la tenés, después, bueno, estás todo bien, todo contento. Pero vamos a decir la verdad, y es que muchas cosas nos pueden dar esperanza, nos pueden dar la razón de vivir, pero son cosas débiles, son cosas efímeras, son temporales. O sea que una casa puede ser, en el caso de los que viven en Chile, puede ser destruida por un terremoto, ¿no? O puede ser, no sé, incendiada. Y ahí perdés todo lo que vos depositaste, tu esperanza. Tendemos nosotros siempre a vivir por algo que nosotros queremos, o por alguien también, en el caso de una pareja. Y eso rige nuestras vidas, ¿no? Pero al final las relaciones se terminan, al final las personas mueren, si ya estás casada con esa persona, al final las cosas se pierden, se destruyen, o te las roban, o un sinfín de cosas. Y seamos sinceros entre nosotros.
Al final todos queremos encontrar ese lugar ideal en el cual todo nos sale bien, o sea, donde podemos encontrar la plenitud de la vida. Em, y eso hace que busquemos todo el tiempo ser aprobados, que busquemos ser atendidos, tener una motivación, o aplaudidos o felicitados por nuestra familia. Eh, pero al final, si no llegas con esa meta de la casa, eh, o no llegas con esa meta por ejemplo, tener un hijo, terminás perdiendo esa esperanza en ese algo o alguien en la cual vos habías depositado todo, ¿no? Y una realidad es que nosotros los seres humanos eh, nos regimos por los anhelos. O sea, siempre estamos en constante búsqueda de un propósito, de un anhelo o de algo que nos impulse a querer hacer determinada cosa. Supongamos, seguimos con lo de la casa. Si querés una casa, entonces vos te matás laburando en una temporada para llegar a pagar por lo menos 1 o 2 años de la cuota de la hipoteca de esa casa. Quizás al final no llegás, no te alcanza la plata y te quedás corto y terminás perdiendo la esperanza. Pero, sin embargo, hay una esperanza que es poderosa, que no depende de ningún factor externo, que no depende de absolutamente nadie, que no solo nos da la fuerza, nos da la paz para seguir en el día a día. Es una esperanza infinita, básicamente es eterna. Ya saben de qué estoy hablando en específico, ¿no? Y es la vida eterna, ¿no? Y cuando Dios nos creó a nosotros como seres humanos, Él nos diseñó con el deseo de estar en la eternidad, ¿no? O sea, el deseo de estar siempre cerca de Dios, que Él es la eternidad. Y nosotros, los cristianos, entendemos esa parte, pero la gente que no es conocedora de Dios, o no lo suficiente, ¿no? Porque algunos pueden ser conocedores, pero no lo suficiente, viven siempre en la búsqueda de una ética, de una moral, en las cuales al final es simplemente el querer cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? O sea, uno sabe muy bien que de manera ética una persona afuera, una persona afuera bien ética y con una buena moral, sabe muy bien que, por ejemplo, matar no está bien, ¿no? Que el robar no está bien. Entonces, al final esos son pequeños rasquicios que quedan en nuestro espíritu de siempre querer cumplir la voluntad de Dios y buscar siempre la eternidad. C.S. Lewis dijo: el hecho de que nuestro corazón anhele algo que esta tierra no puede proveer es la prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. Ese deseo está impregnado en nuestro ADN. O sea, pienso yo que la mayor prueba de la existencia de Dios es que todos tenemos un deseo de algo más, ¿no? Todos tenemos un deseo de decir, che, una vez que tengo todas mis metas, ¿qué hay de más? O sea, al final, ¿qué hay? Y bueno, al final nosotros somos la única especie de todas las creadas, los animales cualquiera, somos la única especie que siempre se hace las preguntas de, por ejemplo, ¿qué hay más allá? O cuál es mi verdad.
o cuál es mi propósito, o cómo encontrar una esperanza, ¿no? Y la más importante es para qué realmente estoy acá en la tierra. Y podemos menospreciarnos pensando que somos uno más de la tierra, o sea, una persona más del montón, uno más de un número más. Pero al final, eh, Dios no crea nada sin un propósito, ¿no? O sea, nosotros somos una idea de Dios, eh, aun si sos un error, irónicamente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy un error de mis padres, o una equivocación. O sea, realmente yo no había sido planeado. Pero aún así el Señor tomó ese error de mis padres como tal. Y, y bueno, Él hizo como quiso. Y estoy siendo de bendición eh, para los jóvenes en los cuales yo lidero. Y los puedo acompañar en su día a día. O sea, realmente yo no estaba en los planes de Dios, pero yo sí estaba en los planes, perdón, realmente yo no estaba en los planes de mis padres, pero yo sí estaba en los planes de Dios. Gracias a Dios, por más que no haya estado en los planes de mis padres, ellos me amaron igual. Y bueno, me aguantan hasta ahora, que todavía no me fui de casa. La voluntad de Dios es el Edén perfecto para la humanidad. Nosotros fuimos creados para estar en la voluntad de Dios. Así como Adán y Eva en su momento fueron creados y estaban en el Edén, eh, quiero creer yo de que el Edén realmente, más allá de ser un lugar físico, lo que significaba el Edén era estar con Dios en ese momento y estar en Dios, ¿no? O sea, Adán y Eva tuvieron la oportunidad de estar constantemente en Dios. Y si nosotros abandonamos la voluntad de Dios, al final nos estamos yendo del lugar ideal que es para nuestro espíritu, ¿no? Así como los peces nadan en el agua, así como las aves vuelan, es el lugar ideal para las aves es el cielo. Los peces es el agua. Aunque hay algunos que salen, pero no importa. Eso no lo voy a poner. Bien. Y también los animales terrestres son hechos para estar en la tierra, ¿no? O sea, no podés ver a un chancho volador. Y el día que los chanchos vuelen, ¿qué pasa? Ah, y el día que los chanchos vuelen, es un dicho, no pasa nada. Tranqui. Y así como cada especie y animal fue creado para determinada área, así sea en el agua, en el cielo, en la tierra, o un clima más cálido, desértico, o, o más en el frío, no me sale la palabra. Nosotros, los seres humanos, fuimos creados para habitar la voluntad de Dios. Pero por mucho tiempo se ha creído de que vivir en la voluntad de Dios es algo místico que nos tiene que pasar o experimentar, una alineación perfecta de todos los planetas de toda nuestra vida, cuando no es así. Y al final mucha gente pierde el tiempo queriendo vivir la voluntad de Dios y se les vuelve prácticamente imposible por una búsqueda de un misterio que no es un misterio, ¿no? Y día a día la gente se hace esas preguntas de qué quieren que se le alineen los planetas. Preguntas como la siguiente: ¿cómo sé si es la persona correcta? ¿O cómo sé si es la carrera que debo estudiar? ¿O cómo sé si debo mudarme de país? ¿O cómo sé si es el trabajo adecuado? Y si nos damos cuenta, todas esas preguntas al final nos llevan a una sola, ¿no? Y es: ¿cuál es la voluntad de Dios
para mi vida. Y pensamos que si erramos, por ejemplo, un trabajo, o le erramos en la elección de la pareja o de unos amigos, al final estamos incumpliendo la voluntad de Dios, cuando en realidad esto no es así. Y al final, eh, el único que termina ganando es el enemigo, ¿no? Porque lo que quiere él es confundirnos a nosotros, eh, y que pensemos que estamos o no haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo, y al final que por no querer hacer cierta cosa que uno quiere para su vida, pensando que no es la voluntad de Dios, al final nos quedamos estancados en una vida monótona, sin avanzar, ni retroceder, ni absolutamente nada. Y eso es lo que quiere el enemigo para nosotros. Al final, decir el que no sé la voluntad de Dios para mi vida termina siendo una excusa para no hacer nada, una excusa de miedo, simplemente inseguridad, de desconocer qué es lo que puede suceder o no. Y como decía, eso es lo que el enemigo quiere para nosotros, mantenernos ahí lo más quietos posible. Pero al leer la Biblia, eh, podemos ver que la voluntad de Dios es mucho más simple de lo que pensamos, ¿no? La voluntad de Dios se trata de conocerlo a Él y de que Él nos conozca a nosotros también, ¿no? Se trata de vivir directamente en Dios, como si fuese el respirar mismo, ¿no? Que nos salga natural el querer cumplir con la voluntad de Dios. Podemos encontrar esperanza en miles de cosas, en vocaciones, sueños, metas, relaciones o personas que podemos tener en nuestra vida, pero al final termina dependiendo de algo o de alguien, ¿no? Y si ese algo o ese alguien se pierde o se va de nuestra vida, al final terminamos perdiendo la esperanza porque ya no está eso que nos daba la razón de vivir, ¿no? Pero si nosotros aprendemos a vivir la voluntad de Dios, aprendemos a vivir en su voluntad, al final tenemos una esperanza que es eterna, ¿no? Que no la perdemos nunca, que sabemos que siempre va a estar ahí porque, bueno, nuestro Señor ya lo dijo que íbamos a tener una vida eterna en conjunto con Él. Quizás se dieron cuenta que las grandes, por ejemplo, actores o personas de mucha riqueza o mucho poder adquisitivo o que ya llegaron a la cima del éxito y todo, al final esas personas cuando lleguen a la cima o si ya llegaron, se terminan preguntando, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué sigue después de esto? Ya llegué a la cúspide de la popularidad, ya llegué a todas mis metas, ya tengo todo lo que quiero, y al final terminan preguntándose, ¿y qué sigue? ¿Qué procede? ¿No? Y nos damos cuenta que al final, o se dieron cuenta también muchas personas, hay muchos casos de actores o famosos que se terminan suicidando por eso mismo, porque por llegar a la cúspide y no ver esperanza alguna en su vida, y se terminan quitando la vida. Y al final esas personas se encontraron con esa pregunta de ¿y ahora qué? Encontraron que todo lo que ellos ponían su esperanza y toda su vida era algo efímero, algo que no servía para nada. Es normal de nosotros los seres humanos pensar que nuestra esperanza, nuestra razón de vivir está en nuestra tierra. O sea, es algo natural. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que vos y yo fuimos creados no para cosas efímeras en esta tierra,
sino que nuestra razón de existir va muchísimo más allá de los 70 u 80 años que podamos vivir en esta tierra y de las cosas que podamos tener en esta tierra. Y sinceramente me parece agotador gastar mi tiempo y mi vida en cosas efímeras que tenemos hoy en día, como el buscar tener cosas. Es una cosa muy frustrante que tenemos y agotadora, en la cual pensamos que nosotros somos la razón de vivir de nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, nosotros, como seres humanos, no fuimos creados para ser seguidos, sino que fuimos creados para seguir a alguien, ¿no? Y este mundo te dice todo lo contrario. Te dice, por ejemplo, haz lo que sienta tu corazón, haz lo que sientes. Vos sos todo lo que deseas ser. Si deseas hacer algo, vos lo vas a hacer. Y hoy en día se refleja mucho en los niveles de ansiedad que manejamos en la vida de cada uno de nosotros, pero porque nos miramos demasiado y a nosotros nos autoanalizamos todo el tiempo pensando que nosotros somos el centro del planeta y que todo gira a nuestro alrededor y que todo se trata de nosotros. Y al final terminamos acaparados por una ansiedad o una depresión, también en muchos casos. Pero, ¿qué opinarías si te digo que todo lo creado, así los animales, las aves, los peces y todos los planetas, las estrellas, absolutamente toda la creación, en conjunto con nosotros, fuimos creados todos para la gloria de Dios, para vivir la voluntad de Dios? Al decirte esto, vos vas a, quizás te sale el cristianazo adentro y decís, amén, gloria a Dios, ¿no? Sin realmente entender que por qué fuimos creados todos para glorificarlo a Él. O, en el otro caso, de que no seas cristiano, o que sí seas cristiano pero no quieras, estás negado a cumplir la voluntad de Dios y decir, no, pero yo tengo mis planes y yo quiero hacer lo que yo quiera, cuando no es así, ¿no? O sea, Dios tiene una voluntad, tiene algo para cada una de nuestras vidas y no se trata tanto de que es lo que nosotros queramos, porque hay veces que lo que nosotros queramos al final termina siendo algo o muy egoísta o nos termina lastimando, en caso nuestro, o al prójimo también. Sin embargo, vivir para la gloria de Dios es estar en el centro de su voluntad, ¿no? No se trata tanto de hacer cosas o hacer algo, sino que de vivir en la voluntad de Dios y conocerlo a Él y que Él también nos conozca a nosotros. Y vamos a decir una realidad. Dios no creó todo el universo, todos los animales, toda la tierra y todos los planetas y a nosotros porque Él lo necesitara, ¿no? Dios es perfecto, Él no necesita absolutamente nada y no necesita absolutamente nada de nadie, ¿no? Sin embargo, sí hay que reconocer que nosotros somos creación de Dios para glorificarlo a Él, ¿no? Así como un pintor crea un hermoso cuadro con su lápiz, ese cuadro realmente no le aporta nada al pintor, y el pintor realmente no necesitaba a ese cuadro, no necesita absolutamente nada de ese cuadro, pero ese cuadro refleja la gloria de ese pintor, ¿no? O sea, realmente el pintor solamente reflejaba lo que salía de su corazón y lo podía hacer a través de su arte. Asimismo,
nuestro artista del universo nos creó a nosotros para simplemente su gloria y ya. Pero hay un detalle, ¿no?, que nos diferencia a nosotros los seres humanos con respecto a, por ejemplo, todo el universo o los planetas, el agua o los animales mismos, ¿no? Y la diferencia que hay de nosotros con todo lo creado, todo lo demás creado, es que nosotros los seres humanos tenemos la conciencia, tenemos la mente, tenemos el conocimiento, la sabiduría y el libre albedrío que Él nos dio, ¿no? Entonces, podemos ir mucho más allá de solamente glorificarlo a Él y así cumplir su voluntad. Nosotros podemos cumplir su voluntad de manera consciente, o sea, nosotros siendo conscientes de que estamos glorificándolo a Él en todo momento, ¿no? Y así vivir una vida que lo glorifique a Él, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo puedo vivir una vida que lo glorifique a Él? En una de las partes de la Biblia cuenta Jesús, lo voy a contar así por encima nomás. Cuenta Jesús que estaba con unas personas y le dijeron a estas personas, Jesús, nosotros tenemos que llevarle solamente la mochila, porque en ese momento el romano debía, por obligación, el judío debía llevarle la mochila al romano. Si el romano se lo pedía, debía llevarle la mochila por 1 kilómetro, ¿no? Sin embargo, Jesús lo remató eso y le dijo, no lo hagas por 1 kilómetro. Hacé, sí, 1 kilómetro para ese romano, pero hacé otro kilómetro más para mí, ¿no? ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Y ahí se vería que, bueno, es un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque estaba al servicio de otra persona de manera voluntaria. Eso es lo más importante. Y así, con esta última ejemplo o reflexión, bueno, vamos por finalizado este episodio. Hay otra parte en la cual supongo que lo vamos a hablar en otro episodio, en la cual también se habla sobre glorificar a Dios y seguir su voluntad, pero lo vamos a dejar para otro episodio para que este no se extienda más. Vamos a ponerle primera parte a este episodio y no en el siguiente episodio, pero capaz en el episodio número 8 volvamos a hablar de este mismo tema. Y bueno, este episodio va a ser publicado en esa misma noche en la cual vamos a estar con los chicos en ese trabajo allá, en la última reunión de jóvenes. Bueno, espero que disfruten de este episodio mientras nosotros estamos trabajando. Los chicos van a estar trabajando de fotografía. Así que nada, les dejo las redes sociales de Jóvenes en Luz, el podcast. Bueno, les dejo el Instagram, YouTube y el Spotify para que los puedan seguir y compartir con sus amigos. Nosotros nos estaremos viendo en el próximo episodio con una invitada que es integrante de los jóvenes, que bueno, la habrán visto seguramente en las publicaciones que tenemos de Instagram. Yo me despido. Nos estamos viendo en el 7º episodio con nuestra invitada. Y bueno,